Hola participantes, nos encontramos continuando el trabajo en el módulo 3 del curso Narrativa Transmedia en la enseñanza de idiomas organizado por el Programa de Educación a Distancia de la Universidad de El Salvador. Esta agrupación de contenidos abordará el diseño de narrativa transmedia educativas. Ha sido distribuida en 4 videos. El primero concentró el trabajo en la escritura de un proyecto tecnológico educativo para ahora abordar aspectos ligados al diseño de la narrativa propiamente dicha y finalmente la producción y selección de recursos. Comencemos entonces. A partir de lo que se ha ido comenzando a definir durante la elaboración del proyecto tecnológico educativo, es momento ahora de iniciar a delinear la narrativa. Toda narrativa comienza con una idea, ya que los relatos giran en torno a una. Puede ser un contenido de una asignatura, una inquietud que han presentado los estudiantes, un tema de actualidad, o bien puede ser una idea que pueda comenzar a trabajar alternativamente una problemática que se ha detectado. Veamos un ejemplo. Una docente llamada Lidia detecta que dentro del aula, y sobre todo en los recreos, suceden situaciones de bullying entre los compañeros. Retomando la conceptualización de los proyectos tecnológicos educativos que estudiamos en el anterior video, esta situación detectada sería el problema que origina la puesta en marcha de la propuesta educativa. Una vez decidida, hay que concretarla y comenzar a ganar certezas, investigando, explorando y aprendiendo sobre el tema. Es deseable que durante este proceso se vaya acopiando información que servirá para estructurarla y sintetizarla. Un buen medio para organizar la información es la elaboración de un esquema o un mapa conceptual. También puede recurrirse a un repositorio en la nube para alojar allí todos los materiales que nutrirán la propuesta. Este será el comienzo de la historia digital. Siguiendo nuestro ejemplo, Lidia deberá explorar bibliografía que aborde esta temática, reconocer sitios web que se dediquen al ciberbullying y al bullying, entrevistar especialistas, consultar con otros actores institucionales y asesorarse respecto de otras instituciones educativas que hayan diseñado propuestas para trabajar esta temática. Estas acciones no solo le permitirán aprender más sobre el tema, sino también ir esbozando sus propósitos de enseñanza, ya que muchas veces sucede que asume otras características nuestra propuesta durante el proceso de planificación. Imaginemos que la docente define que va a concentrar el trabajo en el ciberbullying como tema central del proyecto tecnológico educativo. Con estas certezas y la información acopiada, ahora sí es momento de planificar el guión, definiendo personajes, es decir, quienes integrarán el relato. Pueden definirse personajes principales y secundarios, ficticios o reales, que ya existan en alguna narrativa transmedia o que sean creados para el proyecto. La creación de personajes consta de 2 etapas. La descripción del personaje, donde se le da forma atendiendo a 2 dimensiones, física y psicológica. El aspecto físico describe el exterior de los personajes, es decir, cómo se ven físicamente, sus aspectos y rasgos característicos. En la dimensión psicológica se configuran los aspectos de su personalidad. La segunda etapa es el diseño del personaje. Basándose en las características señaladas en la descripción del personaje, el dibujo debe tratar de plasmar dichos rasgos. Luego la trama. ¿Cuál va a ser el nudo que origine la historia? El diseño narrativo tiene 3 grandes modelos: la arquitrama, la minitrama y la antitrama. Toda historia, incluso el cómic, se ajusta a una de estas 3 clasificaciones. Veamos cuáles son. Arquitrama: historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha en el logro de su deseo, dentro de una ficción coherente y relacionada. Recuerden, por ejemplo, el caso de Tony Júpiter, que la trama consistía en la situación adversa en la que se encontraba el personaje. La minitrama: misma idea del diseño clásico o arquitrama, pero fragmentado en unidades más pequeñas, con un protagonista más pasivo y generalmente de final abierto. Pensemos, por ejemplo, en las historias de los superhéroes, que viven en cada fragmento una historia. La antitrama, es decir, lo contrario a la arquitrama, de tiempo no lineal, finales abiertos y con o sin personaje activo. Luego, mundos y escenarios, definiendo dónde transcurrirá el relato.
El escenario es una parte vital a la hora de hacer ambientaciones en una historia, ya que nos indica cómo es el mundo en el que se mueven los personajes. Existen varios tipos de escenarios: reales, entornos urbanos o naturales que son conocidos por todos, o ficticios, paisajes fantásticos o abstractos, y los paisajes psicológicos, que son aquellos que solamente se focalizan en la expresividad de la escena. Ana María Castro señala que estas narrativas pueden ser narrativas personales, es decir, relatos de experiencias propias, hasta historias creativas ficticias. Para que tengan éxito, muchos referentes del campo señalan que deben contar con un comienzo motivador, que dé ganas de conocer más sobre los personajes y de sumergirse en el mundo narrativo propuesto, un nudo y un desenlace con una conclusión. Narrativas históricas, que analizan eventos de un momento particular. Pueden narrar ciertos hitos de la historia de un país que genera mayor atracción para determinado público. Narrativas informativas o instructivas, para poder demostrar distintos temas o contenidos, o incluso para exponer y desarrollar procesos. Lidia ha definido, siguiendo el caso que propuse al inicio, que Vanina y Tomás serán los personajes principales de la narrativa. Ambos son compañeros de una escuela primaria de Buenos Aires, Argentina, y tienen fuerte presencia en las redes sociales virtuales, pero son víctimas de memes y tweets que afectan el autoestima de cada uno. ¿Por qué están conectados? Porque ambos son fans de un youtuber que se dedica a postear tips para ser famoso. Cada día suman muchos seguidores en la virtualidad, pero que se contactan con un solo propósito: agredirlos. Alentados por sus conocidos, familiares y algunos pocos contactos virtuales que les tienen mucha estima, deciden tomar una decisión. Con esta trama de los personajes en el mundo definido, será necesario comenzar a crear un mapa de la historia o a escribir la narración. El relato necesariamente debe ser nutrido con más información y características de los personajes y del mundo en el que se encuentran inmersos. Lidia entonces va a describir los rasgos de cada uno de los personajes, las características de la institución educativa, situaciones particulares donde suceden los episodios de agresiones, ya que los compañeros siguen a Vanina y Tomás en las redes sociales virtuales y se apropian de los apodos asignados por los seguidores para molestarlos. Con un guión con más certezas y mayor información sobre los personajes, la trama y el mundo, será necesario comenzar a crear o seleccionar los recursos que compondrán la narrativa transmedia, es decir, que ha llegado la etapa de producir la historia. Es por esto que Lidia deberá conocer muy bien los medios y lenguajes para seleccionar aquellos que permitan comenzar a encarnar el relato. Mario Bravo Ramos señala la importancia de conocer los medios, interpretar y apropiarse de sus códigos de comunicación, comprendidos como sistemas de símbolos convenidos previamente, con el propósito de representar y transmitir contenido o información entre un emisor y un receptor. También el autor destaca la necesidad de conocer los lenguajes de comunicación que posibilitan interpretar y diseñar los recursos, desde el texto escrito hasta la interpretación de una imagen o del lenguaje audiovisual en un video. Conocerlos permitirá utilizarlos desde el punto de vista meramente técnico y así poder insertarlos en nuestras propuestas, aplicándolos a una situación de enseñanza y aprendizaje concreta que se quiere implementar. Sin una apropiada estrategia didáctica, sería inútil la utilización de una presentación digital o un video. Este aspecto es puramente didáctico, como señala Bravo Ramos, ya que posibilita capitalizar sus posibilidades expresivas y técnicas. Tomemos ahora una clasificación ya muy conocida por Bravo Ramos. Como mencioné anteriormente, retomando sus aportes, los sistemas de comunicación son aquellos procesos de carácter técnico que permiten establecer a través de unos códigos procesos de comunicación entre los seres humanos y que están basados fundamentalmente en la vista y el oído. Estos sistemas son: escrito, consiste en la colocación sucesiva de caracteres que responden a una lengua que es conocida y asumida por quienes la utilizan. El lenguaje escrito permanece y si se utiliza de manera directa puede ser interpretado de similar manera a lo largo del tiempo. Visual, que representa una forma de comunicación directa y natural. La imagen se presenta ante las personas como un todo, sin que suponga un proceso secuencial como lo es un texto escrito, por ejemplo.
Es preciso aclarar que el lenguaje visual es de carácter polisémico. Visual escrito. Es precisamente la integración de los sistemas escrito y visual en un soporte único y nuevo en donde el texto y la imagen se complementan. Sonoro o auditivo. Es de naturaleza secuencial, al igual que el texto escrito. Un mensaje oral se integra de la unión sucesiva de los diferentes fonemas que lo componen. Audiovisual. Estos particulares sistemas de comunicación audiovisuales nacen de la integración de los lenguajes visual y sonoro, generando un sistema no formado por la yuxtaposición de ambos, sino único y diferente, capaz de crear lenguajes específicos de comunicación. Otras características que asumen los medios y que Bravo Ramos destaca. Interactividad, es decir, la capacidad que tiene el usuario de interactuar sobre el medio de forma de no ser solo un receptor de un mensaje, sino sujeto activo. Iconicidad, corresponde al grado de realismo de una imagen en relación con el objeto que representa o que intenta representar. Lo opuesto es la abstracción, en la que la realidad es despojada de los elementos para reducirla a categorías mentales. Sincronía o asincronía. Un medio sincrónico es aquel que permite la comunicación al mismo tiempo que un emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe. Por su parte, la asincronía es una comunicación diferida. Telecomunicación, que rompe la barrera espacial posibilitando la comunicación de manera remota. Continuando con nuestra narrativa que comenzó a cobrar vida con el análisis de Nidia, se pueden escoger los siguientes lenguajes. Escrito, que ilustran los mensajes que le envían los contactos virtuales y familiares que los estiman. Escrito visual, para graficar los memes que reciben Marina y Tomás como formas de agresión. Auditivo, para representar audios que le mandan los compañeros vía WhatsApp o que circulan en el grupo de una red social. Audiovisual, medio escogido para mostrar cómo vive Tomás el recreo en la escuela. Hasta aquí he realizado una breve descripción de los primeros pasos para el diseño de una narrativa transmedia educativa. Veamos en el siguiente video la continuación de este proceso de diseño. Hasta el próximo encuentro.